Refrigerio, edición Samuel Hernández con nosotros. Buenos días. Bienvenido. Aquí estoy dándole chido a la página porque la gente debe compartir estas cosas. Sí, señor, sí, señor. Él siempre tiene la amabilidad, la gentileza de compartir todo lo que hay acá. Oye, la combinación de la guitarra, el teléfono, la mascarilla y los headphones. Allá arriba Yo voy a quitar esto ya mismo. Se ve chévere. Sí. Tuve que 2 veces subir para acá, dejé la mascarilla, también se me olvidó. De momento se me quedó y todo lo que buscaba en lo que nos acostumbramos todo el tiempo. Yo siempre la tengo, pero aquí yo me siento libre. Amén, amén. Le da la palabra. Claro que sí. Amén. Estoy compartiendo esta transmisión. Dale, tranquilo. Lo que la comparte, el segmento refrigerio precisamente es para tener ese momento de paz, de esperanza, de aliento, sobre todo luego esta tan terrible noticia que recibimos ayer, Puerto Rico de luto, ¿verdad? Por la muerte de estos policías queridos. Hay mucha gente desesperada, preocupada, y este segmento va dirigido a calmar. Anoche yo estuve orando en el Senado primero, en la invocación del Senado. Sí. Allí con, señor, una de esta gente que legisle a favor tuyo, que la gente se ponga en un mismo sentir. Bueno, después la noticia esa en la tarde y cerré la noche en casa de DJ Negro. Ah, ¿de veras? En la habitación donde su hija lamentablemente se quitó la vida. Wow. Ahora en diciembre que se sacudió el país completo. Sí. Y allí nos metimos a orar por esa familia, a hacer un llamado a conversión, a romper todo eso que se ha ido varias personas en la familia. En la familia, sí. Y ahí estuvimos también. Hay mucha crisis mental. 1 millón de llamadas a la línea Paz. Así es. Y muchos recursos de los que tienen las herramientas espirituales. Pero otros, necesitamos seguir buscando a Dios y leyendo la palabra para poder ser más efectivos. Sí, señor. No basta solamente con una buena intención, hay que llenarnos de la palabra. En ti domina lo más que tú alimentas el espíritu y la duda se muere de hambre. Me gustaría que cualquiera de tus canciones, Samuel, para arrancar este segmento hoy, que sirva de consuelo a tantas familias, los conocidos que salen en prensa, los que no salen en prensa. Te viene estos días ministrando a esta muchacha joven, a los familiares de la muchacha joven que apareció por aquí por Junco fue, que decían que había sido asesinada antes, montada en el carro, etcétera. Vi unos visuales tuyos que estaban por allí llevando consuelo y fortaleza. Consuelo y fortaleza, abrazando a doña Carmen que nos está escuchando en esta mañana, en ese momento de dolor. ¿Qué palabra nos puede decir una madre que pierde una hija? Sí. Ahí es donde uno se le cortan las palabras. Entonces va uno con la guitarra, con varias alabanzas, que como un bálsamo espiritual, y leyendo la palabra. Entonces termina ella con la paz del Señor, que es la paz que Juan 14 dice, la que yo doy al mundo no la puede dar, y que sobrepasa. No, ha sido, el trabajo se ha triplicado en la pandemia. Y nos hemos también afectado un poco, afectado emocionalmente, porque se carga uno demasiado. Claro. Ha sido, yo siempre he sido como un bien fuerte, no, para allá, no, pero has sentido lo que la gente siente en momentos dados. Pero entonces esa sensibilidad no es mala. A veces uno piensa, no es que me estoy afectando, es que tú comienzas a sentir lo que la gente siente. Exactamente, los zapatos. Exacto. Entonces llego a casa a veces y lloro con ellos y Norma dice, tienes que tener cuidado que tú estás llorando mucho. Estaba diciendo, Norma, es que siento lo que la gente siente. Exacto. Qué bien. Está dando unos casos. Entonces me llama la gente de los hospitales, Samuel, estoy sola aquí, solo, no puedo venir a verme, cántame, yo le canto con la guitarra. Wow. Y ahí lloro con ellos. Qué chévere, man. Que es lo que el maestro nos enseñó. Vamos a reír con los que ríen, vamos a llorar con los que lloran. Ajá. Entonces, en cierta manera, los ministerios de las iglesias, Dios los ha sensibilizado más. Para que seamos más empáticos. Estar más cerca. A la hora de decir que sí a una visita, de estar con ellos. Hoy voy para casa de Nelson Reyes, que es un evangelista del sur. Su mamá tiene Alzheimer y no se acuerda de él, pero de mí sí. La canción no se acuerda quién es ni el nombre de él. Pero se acuerda de mi nombre y de mis canciones. Ahí voy. Entonces lloro con ellos. Tenemos que ser sensibles al oído de la gente. Entonces, esta sección hace 15 años Dios la trajo para escuchar a la gente. Fíjate que ahora es más común que escuchemos a la gente por lo que está pasando. Ya esta emisora hace 15 años está haciendo esto.
Sí, así que es es. escuchar a la gente. Usted llama al número telefónico, expresa alguna petición de oración y luego juntos al final oramos. Porque donde hay dos o más, ahí En su está nombre. Él. Así que, ¿Te acuerdas nombre. de algo de faltan 5 para las 2? Ah, sí. Llegó Jesús. No, es que ese es acento. Yes. Y por más canciones nuevas que saque, cuando estamos en un concierto, esa es la canción que me da el pie para la meditación. Porque estás entronando el nombre de Jesús. Exactamente. Faltan 5 para las 12, aquí solo llorando. Mis amigos ya se fueron, yo con mi guitarra en mano. Con lápiz y papel en la sala de mi casa llorando. Oh Dios, y mi guitarra el desahogo, todos mis quebrantos. De momento oigo una voz que me dice, ¿qué haces ahí llorando? Aunque todos te abandonen, yo siempre seguiré a tu lado. Él tomó el pañuelo y mis lágrimas fue secando. Era Jesús que a tiempo había llegado. Yo comienzo a escribir esta canción que me va libertando. Río de agua viva por todo mi ser va llenando. Yo comienzo a hablar nuevas lenguas y termino danzando. Y el que sienta el Espíritu Santo, levante sus manos. Aquí llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, llegó la unción. Y esta casa antes vacía, ahora está llena de sabor. Digo, ¿cuántos se están sintiendo? Y aquí llegó Jesús, llegó el poder y la autoridad, llegó la unción. Esta alabanza fue la primera que estuvo número 1 aquí, Sí. en el 2001. Toma 10 semanas número 1. Y ya en julio, en agosto hicimos la actividad en el Parque de Caguas, Así es. con más de 25,000 personas. Ajá. Pero abriendo la emisora. Sí. No es que la emisora llevaba, No. llevaba años en el oeste. Ajá. Llegando aquí a San Juan, 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Sí. Como llegó como en abril o en mayo la emisora, Sí. y ya como en agosto estaban llenando el estadio que nunca más se llenaba así. Sí. Todo arriba y abajo. Hola Morales de Caguas. De Caguas, que eso es que caben 13 a 14,000 personas. Sí. Y eso fue histórico. Esta canción fue de mucha bendición porque está diciendo, llegó Jesús, llegó el poder, la autoridad, mi casa no va a estar vacía. Todos nos pusimos las manos así en la cabeza en marzo. Y las finanzas ahora. Y más que aquí, yo dije en noviembre, me voy a tomar un año sabático, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces, ¿nos ha faltado algo? No, absolutamente No. nada. El 2020 fue, nos llevaron a la escuelita. Este es el año de la práctica. Lo que hemos predicado, lo que hemos aprendido, este es el año de ponerlo en práctica. ¿A quién tenemos en línea? Usted va a llamar al 993-9700. ¿A quién tenemos en línea? Estamos ready para las llamadas telefónicas y también a través de los A través que del no WhatsApp. puedan, exacto, a través del WhatsApp, mensajes de texto al 939-210-9263. Pero al aire con Samuel Hernández Refrigerio ahora, 787-993-9700, que está disponible para tu petición de oración. A ver, ¿tendrá otra alabanza? Vamos por acá. Ahí Claro ya que tenemos sí. la primera. Buen día. Buenos días, te habla Ruth Santana. Sí. Sí, adelante. Buenos días. Yo quisiera, ¿verdad?, que pudieran orar por mi familia, porque el mismo día de mi cumpleaños falleció mi abuelo. Wow. Wow. Ha sido muy fuerte. Sí, te escucho. Te estamos escuchando. Mi amor, vamos a Mira, orar por ti. Sí, claro que sí. Nos está escuchando, aunque se haya cortado la llamada, yo sé que nos está escuchando por la radio. Ha sido muy fuerte esta época de despedir muchos seres queridos. Yo lo dije hace unos cuantos minutos y no vacilé en decirlo. Nos afectamos. Lloramos. Claro que lloramos. La partida física siempre va a doler más. El maestro dijo, no se tuve su corazón antes de decirle, yo me voy a preparar una casita para ustedes.
Es fuerte la partida. Pero lo bueno que lo que nos fortalece es que los muertos en Cristo van a ser levantados primero. Y que el que muere en Cristo, hay esperanza, hay vida eterna. Fíjate que la canción Tito Roja decía, nadie es eterno en la vida. Ajá. Pero él tiene razón en términos físicos. Pero el cuerpo no es eterno. Pero en Cristo hay vida eterna. ¿Sí o no? Así es. Amén. En Cristo hay vida eterna. Totalmente. Claro. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Podemos O sea, vivir aquí 100 añitos, pero al final todos vamos a morir. Vamos por ahí. Tenemos que tener vida eterna en Cristo. En Cristo. Él derrotó la muerte eterna. Amén. Se lo dijo a María cuando lo emplazaron, llegaste tarde. Te dijimos que Lázaro estaba, el amigo tuyo, muriendo y te quedaste haciendo milagros. Exacto. Ajá. Yo soy la resurrección y la vida de que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y para Dios es más importante salvar que sanar. Ajá. Mm. Sí. Jairo, ya mismo voy para allá, ya mismo hablamos que tengo que salvar a la mujer el flujo de sangre, y salvarla y sanarla. Que se está esforzando, porque este año Dios va a bendecir a los que se esfuerzan. Amén. Tocando el borde del maestro, diciendo que salió virtud. No, el esfuerzo. ¿Qué le dijo? Moisés vio la tierra de lejos. ¿Y qué le dijo a Josué? Nadie te va a meter mano en esta tierra. Lo que está pisando es tuyo. Pero ahora lo que viene tienes que hacerlo tú. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No escogió a Gedeón, el más pequeño, el más pobre, y que no podía, y le cuestionó a Dios, ¿dónde está tu grandeza? ¿Para qué nos sacaste? Ajá. Cállate la boca. Tú eres esforzado y valiente, que son dos cosas que yo necesito en este momento. Usted tiene las herramientas y las características, en el nombre de Jesús, Yes. para vencer. ¿A quién tenemos en línea? Sí, buen día, dando gracias, acción de gracias a nuestro Señor por peticiones contestadas, pidiendo por estabilidad en los empleos y en la paz en todo el mundo, pero sobre todo dando gracias porque el Señor no falla, el Señor es fiel. Qué bueno, mira, tú sabes que dar gracias es cuestión de educación. Ser agradecido depende de lo que tengamos en el corazón, hasta rimó. Ajá. Yo conozco gente que se va a dar gracias, pero no son agradecidos. Y esta llamada me gusta porque aparte de pedirle a Dios, Señor, dame la estabilidad que yo necesito en las finanzas, tengo que añadirle algo a esa oración. Qué lindo. ¿verdad? Gracias porque me ha Gracias. sostenido. Wow. Su mano nos ha sostenido, no nos ha faltado absolutamente nada. Es más, yo conozco gente que tenía finanzas hoy que al principio. Iglesias que sin abrir tienen más finanzas hoy que al principio. Eso no, es que la matemática de Dios yo no la entiendo. Él dividiendo, multiplica y restando suma. Sí. Y después que voy a la universidad y yo digo, soy contable, aquí tengo mi bachillerato y voy a hacer maestría para hacer un CPA, me dice que la matemática mía que no sirve. Porque me pregunta Dios, ¿y cuánto es 5 por 0? Y le digo 0. Y me dijo, no va, la mía da 25. ¿Cómo? Yo doy esfuerzo alcanzado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Ninguna. O sea, Él multiplica donde no hay. Dice Miqueas 2:13 que Él abre caminos y puertas donde ni siquiera hay, a la cabeza de ellos va Jehová. Wow. No hay finanzas, Él te las multiplica. No hay fuerzas, Él te las multiplica. Vamos a aprender a confiar en Dios, que el asunto de la pandemia es graduarnos de fe a la confianza en Dios. Amén. Ahora ya yo no duermo, descanso. Eso. Qué bueno. No tengo una casa, tengo un hogar. Qué bonito. No tengo finanzas, tengo provisión. Amén. 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 Ese es el poder de Dios. A lo Qué que bueno. tú estabas diciendo ahorita de las iglesias, tienes total razón. Nando Steidel, mi pastor, me estaba testificando que la situación financiera de la iglesia está mejor que nunca. Cuando una porción del total de esas 500 personas que antes de la pandemia se congregaba, No está yendo. exacto, solamente están yendo 100 y pico, ahora con la cuestión de, ¿verdad?, el cupo, del El espacio, distanciamiento, etcétera. claro. Pero financieramente Dios ha provisto como nunca. Wow. Que Dios es un Dios de provisión. De provisión, y también hay gente que ha sido fiel. Aquí hay clientes que han sido fiel. Aquí hay un dealer que yo no voy a mencionar, que me sacó la C, ahí me voy a mencionar su nombre para que siga vendiendo. Ajá, caleza. Cabeza, esa gente, no habían carros, todos cerrados, los dealers cerrados, yo vi al muchacho aquí, Sí. con los dealers cerrados, y aquí estaba él sentado. Sí. Así mismo. Se mueve uno a la acción. Se mueve a la La fe hay que acción. ponerla en acción. En acción. ¿Y qué pasa? Venden los carros que venden porque ponen la fe en acción y sus finanzas a correr. Entonces, son un tipo de negocios que en su lista para hacer publicidad tienen la emisora cristiana en la posición número 1. Eso es. Se puede traer en el presupuesto. En el caso de Goya hay mucha gente más que son gente del mundo secular que auspician diferentes programas y que Dios los ha puesto
a que también se acuerden del mundo cristiano. Y Dios abre las ventanas en los cielos. Y no le ha faltado nada. Amén. Porque si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén, amén. Todo esto recibirás si le crees a Dios. Todo es 993-9700. ¿A quién tenemos en línea? Sí, soy Zulma de Tobaja. Si puedes, baja un poquito el volumen de radio que me vas a escuchar bien por el teléfono. Allá estamos todavía a medianoche, un poquito con un delay. ¿A quién tenemos en línea? Sí. A Zulma de Tobaja. Solo aquí estoy para escucharte. ¿Perdón? Aquí estoy para escucharte. Sí, quisiera que Samuel orara por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi mamá. Dios me dé fuerzas nuevas. Amén. Mira, en la pandemia he visto cómo mis hijos se han transformado. Ya no pelean entre ellos. Mira Siempre, para allá. siempre los hermanitos tienen sus diferencias. Se pasan juntos. Mira eso. Les compré un escape, se pasan corriendo afuera, ya no se pasan metidos en su habitación. Samuel está buscando más a Dios, se hizo el técnico de la iglesia. Van a la iglesia con nosotros. Nuestra iglesia es la única iglesia en Puerto Rico. No puede ser única, pero para mí es la única que se ha triplicado la pandemia. Wow. Tuvimos que sacar los Facebook Live. No podemos anunciar dónde es la iglesia. No cabe la gente. Rompimos las 2 paredes de la iglesia. Nos regalaron la iglesia de atrás, la casa de atrás. Apareció un hombre y nos dio las finanzas para construir. Vamos a romper la iglesia, hacer la nueva en la pandemia. Wow. Hoy tenemos un culto el sábado con uno nada más va a llevar 37 amigos. Mira, Vamos a hacer un culto solamente para invitados. Poderoso. Y Dios ha comenzado a transformar nuestras familias. Qué bueno. Una presencia de Dios con distanciamiento. En mi iglesia hay hasta rayos láser de esos. ¿Cómo se llama? Lo que ponen los aire acondicionados. Ajá, sí, Te toman la temperatura, te ungen con alcohol. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Ajá. Que he visto una transformación en las familias. Sí. Eso es un crecimiento. No podemos anunciar dónde es la iglesia. No podemos anunciarla. Tenemos un backup de visitas, de inconversos todos los fines de semana, y crecimiento. Pero Dios ha comenzado con nuestra familia, Qué bueno. con nuestros hijos. Ellos han comenzado a ver la provisión de Dios, el cuidado, cómo hemos estado en lugares con coronavirus y no nos hemos contaminado. Cómo en la pandemia, ya llevamos un año en esta ya. un año Un así año. mismo. Estudiando en casa y cómo Dios ha sido bueno con nosotros. O sea, yo considero que nuestros hijos van a ser enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de ellos. Amén. Son de Dios nuestros hijos. Amén. Amén. Y cuando yo escribo una canción, los primeros fans que lo siento a escuchar la canción es ellos. Y llegó una ofrenda que no esperaba y le testifico que Dios ha sido bueno. Amén. Y lo he convertido en ellos mi primera, ya que los conciertos están cerrados, me tienen que soportar. Sí, entonces he visto el corazón de ellos. Ajá. En el Día de Reyes dije, ay, los regalos y el PlayStation que nunca llegó, no lo conseguí. Y le digo, Nemuel, no hay regalo. Y me dice, papá, estar contigo es lo más importante. Ah, qué lindo. Un abrazo tuyo. Ese es el regalo, papá. Ahí está. Qué Y lindo. ahí le escribí una que dice, le pido a Dios que te llene de sus bendiciones. Ay, eso todavía no está grabado, no va para el programa. No está mirando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que traiga paz a tu corazón y no te abandone. Y yo llorando, llora, y Samuel llora y llora y llora, porque me sorprendieron. Qué lindo. No hice provisión, no había regalo el Día de Reyes. ¿Y ahora? ¿Y qué vamos a hacer? No estar contigo es lo más importante. Abrazar, papá. Qué bueno. Qué bueno. Se acabó Todavía estoy llorando. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia nuestra éramos 20 miembros por 28 años. Ahora nos hemos no triplicado 4 veces la cantidad. Hemos tenido que dar 3 cultos al día. Wow. Y Dios ha comenzado a enamorar a nuestros hijos de lo que está pasando en la casa de Dios. Qué bueno. Qué bueno. Y en la medida que nuestros hijos se enamoran de Dios, lo demás va a fluir. Y esa llamada, por eso tomé tiempo para testificar. Son cosas que yo casi nunca digo ni en mis live. Y la digo aquí para inyectar a los pastores a que sigan hacia adelante. Eso es. Amén. Mi suegro, que es mi pastor, me dijo en abril, yo no sé qué voy a hacer con esto.
Yo no soy tecnológico. A mí no me gustan los Facebook Live. A mí no me gusta que graben. Y a veces cuando tú piensas que tu final es un nuevo comienzo. Ajá, así mismo Se es. transformó. Tú no lo haces, que lo hagan los muchachos. Amén. Amén. Hicimos un equipo. Vamos a orar, que yo parece que llevo 2 meses que no venía aquí. Eso, y quiero seguir llevamos. a las 11 de la mañana. Llevabas un poquito más. Llevo un poquito más, entonces llevo 2 corridos. Tranquilo. Y se me olvida que a las 9:30 hay otras cosas que salir. Pero es bueno porque la gente tiene que Sí, aprender por la llevarse, palabra Claro. y por el testimonio. Por las señales también. Gracias, Padre, porque esta mañana, de todo, gente por sus hijos, y yo creo que nuestros hijos van a ser salvos y van a ser enseñados por Jehová. Ayer se lo dije a la hija de G.D. Negro y a los jóvenes que estaban allí, que viven bajo ese techo, que el tiempo de salvación había llegado. Yo lo creo. Es que todo obra para bien a los que aman a Dios. Dios adelanta a ese final y te dice, bueno, no te voy a dar explicaciones cómo tienes que pasar tus procesos. Lee la Biblia, que ahí están las instrucciones, pero tu final ya yo lo conozco. A los que me aman, todo va a obrar a su favor. Dale tu paz, la que el mundo no puede dar y la que necesitamos, con cosas como las que pasaron ayer con la policía, de que me honro ser parte. Que nos sacuden, que nos mueven el piso, que nos instan a mirar hacia arriba y reconocer que sin ti nada somos. Ya tú nos habías dicho que sin ti nada podíamos hacer. ¿Qué entonces nos corresponde? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Jehová Jireh, nuestro proveedor, se ha manifestado en esta pandemia, porque al principio fuiste claro que nos ibas a cuidar, que no nos ibas a dejar solos ni un instante. Y la provisión llegó la provisión, llegaron las finanzas y llegó tu cuidado. Hoy se hace real más que nunca. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Yo doy gracias a Dios por tu fidelidad, Señor amado, porque nos ha sostenido. Algún enfermo hoy lo declaro sano en el nombre de Jesús. Y sigo diciendo y creyendo que te abres puertas y caminos donde ni siquiera hay. Sigue abriendo puertas de provisión para trabajos. Unifica a la familia y sálvala, Señor. Porque en esta pandemia tenemos que reconocer que cerró todo, menos el cielo. El cielo sigue abierto a nuestro favor. Es la primera vez que los planes de los 100% de los humanos a nivel mundial cambiaron. Tus planes no cambiaron. Porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Y 2 o 3 que se fueron y se creen que mandaban en Puerto Rico, ya y fueron. ¿Qué hacemos lo que nos da la gana? Empezaron en el 2020, cuando nosotros ponemos y quitamos reyes aquí y hacemos lo que nos da la gana. Y Dios dice, así es la cosa, para tu casa y con mascarilla. Aquí mando yo. Yo soy el que estoy en control. Yo voy a seguir cantando, llévatelo, pues yo voy a seguir aquí. Dios siempre tiene el control. ¿Fue así o no fue así? Un grupo de gente que se levantaron, artistas y gente que se levantaron. Yo aquí mandamos nosotros. Y Dios dijo en el 2020, para tu casa y con tapabocas. Aquí yo estoy en control. Y cerró todo, los conciertos. Tienen millones y no pueden hacer nada con ellos. Las expresiones vertidas anteriormente no necesariamente representan la nueva vida. Nos vemos. Millón de gracias, Samuel. Nos vemos de corazón. Samuel Hernández, Refrigerio en Nueva Vida 97.7. Prepárese porque